¿Sabías que la sensación de seguridad que sientes al cerrar la puerta de tu casa por la noche, ese simple clic del cerrojo, es un lujo que tardó milenios en construirse? Antes de los sistemas de alarma y las cámaras de vigilancia, la seguridad era un muro de piedra, un foso lleno de agua y la valentía de hombres y mujeres que se negaban a ceder. No tenían notificaciones en el móvil, pero poseían un sistema de alerta bastante eficaz. Consistía en gritar con todas tus fuerzas si veías acercarse un barco con cabeza de dragón. Era sencillo, pero te aseguro que muy efectivo. Antes de acomodarte del todo, dale me gusta y suscríbete al canal para animarme a crear más contenido como este. Cuéntanos también desde dónde nos acompañas y qué hora es por ahí. Baja las luces, que vamos a empezar el viaje de esta noche. Ahora estás en el año 885. Te encuentras en el corazón palpitante de lo que un día será Francia, pero que por ahora es el reino de los francos occidentales. Estás en París, pero no la ciudad de luces y avenidas que conoces. Olvida la Torre Eiffel, olvida el Louvre como un palacio de arte. La París de este siglo es una joya compacta, una isla fortificada en medio del río Sena, la Le de la Cité. Imagina una fortaleza natural, conectada a las orillas por dos puentes de madera vitales, el Grand Pont y el Petit Pont, cada uno protegido por una torre de vigilancia de piedra. El aire huele a pan recién horneado, al humo de las forjas y al aroma terroso del río. La vida aquí es ruidosa, vibrante y peligrosamente ingenua. La gente cree en la protección de su conde, en la fuerza de sus muros y, sobre todo, en la lejanía de su emperador. Se sienten seguros. Es una sensación cálida, reconfortante y completamente equivocada, porque el río que les da de comer, el Sena, es también una autopista abierta para la pesadilla más grande de Europa. Desde el norte, una marea oscura ha comenzado a moverse. No es una simple partida de saqueadores en busca de tesoros fáciles, esto es diferente. Es la gran flota pagana, un ejército flotante como no se ha visto nunca. 700 barcos de quilla larga, dicen los exploradores con ojos desorbitados. 700 barcos, cada uno con una proa tallada en forma de dragón o serpiente marina, con fauces abiertas que parecen rugir en silencio mientras cortan el agua. Los historiadores aún debaten si el número es una exageración de los cronistas medievales para magnificar la gloria de la defensa, pero incluso si fuera la mitad, la imagen es aterradora. Imagina una ciudad flotante de depredadores, con más de 30.000 hombres a bordo, guerreros curtidos en el hielo y el acero, navegando con un solo propósito: saquear el corazón del reino franco. Como dato curioso de la época, la higiene personal no era exactamente una prioridad, y se sabe que los parisinos usaban orina envejecida como antiséptico y para lavar la ropa debido a su contenido de amoníaco, un detalle que probablemente no mejoraba el aroma general de la ciudad asediada. Esta flota ya ha devastado Rouen y otras ciudades a lo largo del río, y ahora, su mirada hambrienta se fija en el premio mayor, la pequeña y rica isla de París. El rugido de los dragones no es de madera y viento, es el rumor de una catástrofe que se acerca, una tormenta que amenaza con borrar la ciudad del mapa, y tú estás allí, sintiendo la vibración en el suelo, viendo cómo el sol se oculta tras un bosque de mástiles en el horizonte. Mientras esa flota de pesadilla se desliza por el agua hacia ti, tus pensamientos, como los de todos en París, se vuelven hacia el poder supremo, la figura que se supone debe protegeros a todos, el emperador. Su nombre es Carlos, y la historia le añadiría un apodo poco halagador: Carlos el Gordo, aunque es justo decir que el apodo probablemente no se refería tanto a su figura como a su inmensa, casi indigesta, herencia. Sobre el papel, este hombre es el gobernante más poderoso de Europa,
Por un capricho del destino y una serie de muertes oportunas en su familia, ha logrado reunir bajo su único cetro casi todo el antiguo imperio de su bisabuelo, el legendario Carlomagno. Es un imperio que se extiende desde las montañas de los Pirineos hasta las frías costas del Mar del Norte, un mosaico de pueblos, lenguas y tradiciones, un logro monumental, una restauración de la gloria perdida. En teoría, la realidad, como suele ocurrir, es mucho más desordenada. Imagina heredar una corporación multinacional gigantesca, pero todas las sucursales se odian entre sí, los gerentes regionales solo miran por sus propios intereses, y la única forma de comunicarse con ellos es enviando un mensajero a caballo que podría tardar semanas en llegar. Así es el imperio de Carlos. Está unido por un hilo de juramentos frágiles y una lealtad que se evapora al primer signo de debilidad. Y debilidad, desafortunadamente, es la especialidad de Carlos. Él no es un guerrero forjado en la batalla como sus ancestros. Es un hombre acosado por la enfermedad, sujeto a ataques que los cronistas describen con terror, posiblemente epilepsia, y dolores de cabeza tan severos que se rumorea que una vez suplicó a sus médicos que le abrieran el cráneo para aliviar la presión. Esta es una curiosidad histórica fascinante, la trepanación como tratamiento médico desesperado, que nos muestra la crudeza de la medicina de la época y la agonía personal del hombre en el trono. Los historiadores aún debaten si su tendencia a pagar a los vikingos para que se fueran, una política conocida como el Danegeld, era un acto de cobardía o un pragmatismo brutal. Era un líder débil que no se atrevía a luchar, o un administrador sobrepasado que intentaba comprar tiempo y paz para un imperio demasiado vasto y frágil para ser defendido militarmente en todas sus fronteras a la vez. Para ti, de pie en las murallas de París, este debate académico no tiene importancia. Lo que ves es un trono que está en algún lugar muy, muy lejano, en Alemania o en Italia, rodeado de lujos y politiqueo. El emperador es una idea, no una persona, un concepto, no un escudo. Su ineficacia ha creado un peligroso vacío de poder. Los nobles locales, los condes y los duques, han aprendido a no esperar ayuda de arriba. Han aprendido que si quieres que algo se haga, tienes que hacerlo tú mismo. Y mientras el primer barco vikingo echa el ancla a la vista de las torres de París, una verdad helada recorre la ciudad. Nadie viene a salvaros. El trono está vacío. La protección tendrá que nacer aquí mismo, en las calles embarradas de esta isla, de la mano de un hombre que no lleva corona, pero que es lo único que se interpone entre París y el olvido. En ese vacío de poder, en ese silencio atronador que deja el trono lejano del emperador, una figura se adelanta. No emerge de un palacio dorado, sino de las almenas de piedra del puente norte. Lo ves caminar entre los soldados, una mano en la empuñadura de su espada, la otra señalando un punto débil en las defensas. Su nombre es Odón, conde de París. Él es el guardián de la ciudad. Para ti y para cada alma acurrucada tras estos muros, él es la única autoridad que importa. Odón no tiene la sangre de Carlomagno corriendo por sus venas, no directamente, pero tiene algo que el emperador Carlos ha perdido, el respeto de sus hombres y una conexión visceral con esta tierra. Es el hijo de Roberto el Fuerte, una leyenda en sí mismo, un guerrero tan feroz en la defensa del reino contra los mismos invasores del norte que los cronistas lo llamaron un segundo Macabeo para nuestros tiempos. Piensa en lo que eso significa. El padre de Odón murió en combate contra los vikingos. Fue asesinado en la batalla de Brisarte, una lucha encarnizada que casi había ganado. La curiosidad trágica de su muerte es que, en un día caluroso, se quitó el casco para tomar un respiro, y fue en ese preciso instante de vulnerabilidad cuando una partida de vikingos que se creía derrotada lo sorprendió y lo abatió. Para Odón,
esta no es solo una defensa estratégica de un feudo, es una cuenta pendiente, es una venganza familiar escrita en sangre y honor. Cada barco vikingo en el Sena no es solo una amenaza para su ciudad, es un eco de la muerte de su padre. Esta conexión personal lo transforma de un simple aristócrata a un protector con una causa. Él no está defendiendo un punto en el mapa de un imperio lejano, está defendiendo el legado de su familia y la tumba de su padre. A diferencia de Carlos, Odón es un hombre práctico. Su poder no reside en un título grandioso, sino en la propiedad real de las tierras que rodean París y en la lealtad de los hombres que comen de su mano. Es el mayor terrateniente de la región, y su riqueza le permite mantener una guarnición de soldados profesionales. Cuando él habla, los hombres escuchan, no porque sea un pariente lejano de un emperador, sino porque lo han visto entrenar con ellos, sudar con ellos y planificar a su lado. Los historiadores discuten apasionadamente sobre sus motivaciones. ¿Era Odón un servidor leal del imperio, un hombre de deber que simplemente asumió el mando porque nadie más lo hizo? ¿O era un político astuto y ambicioso que vio en la incompetencia del emperador y en la crisis vikinga la oportunidad perfecta para forjar su propio destino y reclamar un poder aún mayor? La verdad, probablemente, es una mezcla incómoda de ambas, pero en este momento, mientras el aliento helado del miedo se extiende por París, a nadie le importa su ambición, solo importa su competencia. Es el conde sin corona, el rey de facto de una ciudad sitiada, el único hombre que se interpone entre 700 barcos y el corazón de Francia, y su prueba de fuego está a punto de comenzar. El rumor se convierte en realidad. Un día de noviembre, el cielo se oscurece, no por las nubes, sino por los mástiles. La gran flota vikinga llega, y la escala del espectáculo es paralizante. Estás en la torre norte, junto a Odón, y lo que ves desafía la imaginación. El Sena, normalmente un río de tonos marrones y verdes, se ha vuelto negro de madera y oscuro de hombres. 700 barcos, o los que fueran, cubren la superficie del agua de orilla a orilla, una serpiente de madera interminable que se retuerce río arriba. Las proas con cabezas de dragón, que antes eran un rumor aterrador, ahora son una legión de monstruos silenciosos que te observan. El silencio es lo más inquietante. No hay gritos de guerra, no hay tambores, solo el sonido rítmico de miles de remos golpeando el agua al unísono, un latido siniestro que resuena en tu pecho. Es una demostración de poder calculada, diseñada para quebrar la moral antes de que se lance la primera flecha. De uno de los barcos más grandes, adornado con escudos de colores brillantes, desciende una pequeña barca. En ella viajan varios hombres, pero uno destaca sobre los demás. Es Sigfred, uno de los líderes de esta horda. No es el bárbaro salvaje que podrías imaginar. Es un hombre astuto, un político tanto como un guerrero. Se acerca a las puertas de la ciudad bajo una bandera de tregua. Odón, acompañado por el obispo Gauslin, otro pilar de la defensa de la ciudad, sale a su encuentro. El aire está cargado de tensión. Sigfred hace su oferta, y es tan simple como brutal. Solo queremos pasar, dice, su voz resonando con una confianza escalofriante. Dejadnos navegar río arriba hacia Borgoña, una tierra rica y madura para el saqueo. No tocaremos un solo ladrillo de vuestra ciudad, no tocaremos a un solo habitante, simplemente abrid vuestros puentes y dejadnos pasar. Es una tentación diabólica, la promesa de paz a cambio de nada, la oportunidad de desviar la tormenta hacia otro lugar. Aquí es donde Odón se enfrenta a su primera gran decisión. Podría aceptar, sería la opción fácil, la opción segura para París. El propio emperador Carlos probablemente lo habría hecho, pero Odón ve más allá de la oferta inmediata. Sabe que el emperador le ha confiado la defensa de esta parte del reino.
Permitir que esta horda navegue libremente para devastar Borgoña sería una traición a su deber y una señal de debilidad que invitaría a los vikingos a volver una y otra vez. Los historiadores están de acuerdo en que esta fue la decisión que definió el asedio y el destino de Odón. Su negativa fue un acto de desafío monumental. Esta ciudad ha sido confiada a nuestra custodia por nuestro emperador, responde Odón, su voz firme, no para ser cómplices en la ruina de otros súbditos, sino para asegurar su defensa. Si os atrevéis a atacar esta ciudad, encontraréis murallas de piedra y hombres de acero. Una curiosidad de este tipo de encuentros es el uso de traductores. A menudo, estos eran monjes capturados en incursiones anteriores o comerciantes que habían aprendido la lengua nórdica, creando una capa de posible mala interpretación en negociaciones ya de por sí tensas. La línea ha sido trazada, la diplomacia ha fallado. Mientras la barca de Sigfred se retira, un grito gutural se eleva desde los 700 barcos. Es el sonido que estabas esperando, el rugido de la guerra. El asedio de París ha comenzado. La respuesta a la negativa de Odón no es una carga inmediata y caótica, es algo mucho más aterrador, una preparación metódica. Durante 2 días, desde tu posición en las murallas, observas a los vikingos moverse con una eficiencia industrial. Convierten la orilla del río en un vasto campamento militar, un taller al aire libre. Hombres talan árboles con hachas que brillan bajo el débil sol de invierno. Otros construyen rampas y lo que parecen ser extrañas máquinas de madera. No es la furia ciega de una horda, es la precisión de un ejército profesional preparándose para desmantelar tu hogar. El 26 de noviembre, la espera termina, el día amanece gris y frío, el aliento de cada defensor se convierte en una nube de vapor, y entonces, comienza. Los vikingos, aparentemente, no eran grandes fans de las puertas cerradas y decidieron llamar de una manera un poco más percusiva. El objetivo principal es la torre de piedra que guarda el extremo norte del Grand Pont, el puente que conecta tu isla con la orilla derecha. Es el cerrojo de la puerta principal de París, y ellos han traído la llave, un ariete monstruoso, un tronco de roble gigantesco suspendido de un marco con ruedas y cubierto con pieles húmedas para protegerlo del fuego. Lo empujan hacia adelante docenas de hombres, un ciempiés humano protegido por un techo de escudos. Tú sientes el primer impacto en tus pies, un temblor profundo que sube desde los cimientos de la torre, un tump sordo y pesado que parece hacer vibrar tus propios huesos. Luego otro, y otro, un ritmo implacable que marca el pulso de la destrucción. Al mismo tiempo, el aire a tu alrededor se llena de un silbido agudo. Una nube oscura de proyectiles se eleva desde la orilla vikinga, un millar de silbidos mortales que cortan el aire sobre tu cabeza. Las flechas y los virotes de ballesta repiquetean contra la piedra, buscando cualquier hueco, cualquier rostro expuesto en las almenas. Es en este caos donde ves a Odón en su elemento. No está escondido en la retaguardia, está en lo alto de la torre, una figura imponente que se mueve entre los defensores. No grita órdenes en pánico, su voz es un contrapunto firme al estruendo de la batalla. Señala a los arqueros donde concentrar el fuego, dirige a los hombres que empujan enormes rocas por el borde y organiza las calderas. Una de las defensas más efectivas, y una curiosidad brutal de la guerra de asedio, no es solo aceite hirviendo, sino una mezcla pegajosa y letal de aceite, cera y brea. No solo quema, se adhiere a la piel y a la madera, convirtiendo el ariete y a sus porteadores en antorchas humanas. Los historiadores aún debaten si este primer asalto fue una prueba de fuerza bruta o una demostración calculada de su sofisticado arsenal de asedio. Para ti, no hay debate, solo fuego, acero y el grito de los hombres. El día se consume en una furia de ataques y defensas. Al anochecer, los vikingos se retiran,
dejando atrás a sus muertos y el ariete humeante. La torre sigue en pie, pero está magullada, herida, y todos en París comparten la misma certeza sombría: esto ha sido solo el primer día. El bautismo ha terminado, la verdadera prueba de resistencia acaba de comenzar. Después de la furia del primer asalto, una nueva fase de la guerra comienza, una que no se lucha con espadas y flechas, sino con el roer lento y constante del tiempo. El asedio se instala como una enfermedad crónica. Los vikingos, tras fracasar en su intento de tomar la ciudad por la fuerza, deciden estrangularla. Rodean por completo la Le de la Cité, bloqueando cualquier entrada o salida. El río, que una vez fue la fuente de comercio y vida, se convierte en un muro infranqueable, y dentro de tu ciudad fortaleza, dos nuevos enemigos, mucho más sutiles y crueles que los guerreros nórdicos, empiezan a hacer su trabajo: el hambre y el miedo. Al principio, es solo una molestia, las raciones se reducen, el pan, que antes era abundante y blanco, ahora es más oscuro, mezclado con salvado y cualquier grano que se pueda encontrar. La carne se vuelve un lujo reservado para los soldados en las murallas, pero las semanas se convierten en meses, y la molestia se transforma en una agonía sorda. Empiezas a ver los efectos en los rostros de la gente, las mejillas se hunden, los ojos se vuelven más grandes y febriles. El sonido constante en la ciudad ya no es el de los martillos de los artesanos, sino el llanto de los niños y el murmullo de los estómagos vacíos. El hambre es un arma silenciosa que ataca desde adentro, erosionando la fuerza, la voluntad y la esperanza. Una curiosidad macabra de los asedios prolongados era la llamada harina de hueso, donde los huesos de animales, y en casos extremos, humanos, se molían para añadirlos al pan y darle algo de volumen. Una práctica desesperada que ofrece una ventana sombría a la realidad de la inanición. Junto al hambre, camina su gemelo, el miedo. No es el miedo agudo y adrenalínico de la batalla, sino un terror corrosivo que se filtra en el alma. Cada día te despiertas con la misma vista: el campamento vikingo rodeándote como una manada de lobos, esperando pacientemente. Cada noche, intentas dormir con el sonido de sus risas y cantos llegando a través del agua, un recordatorio constante de que estás atrapado. Empiezan a circular rumores, susurros en los rincones oscuros de la ciudad: el emperador nos ha abandonado. ¿Por qué no llega la ayuda? Tal vez deberíamos rendirnos. La tensión se vuelve tan palpable como el frío del invierno. Pequeñas disputas por un pedazo de pan se convierten en peleas a gritos. La confianza entre vecinos se deshilacha. Los historiadores a menudo se centran en las grandes batallas, pero a menudo debaten si el factor más decisivo en un asedio era la fortaleza de los muros o la fortaleza psicológica de sus habitantes. Odón entiende esto perfectamente. Su trabajo ya no es solo dirigir a los soldados, es mantener unida el alma de la ciudad. Lo ves caminando por las calles, hablando con la gente, ofreciendo palabras de aliento, repartiendo lo poco que queda de sus propias reservas. Intenta ser un faro de esperanza en un mar de desesperación, pero incluso él sabe que las palabras no pueden alimentar un estómago vacío para siempre. París se está convirtiendo en una olla a presión, y el tiempo se está agotando. El hambre y el miedo son ácidos que disuelven la determinación. Odón lo ve en los ojos de sus soldados, lo oye en el silencio de las calles. Sabe que las murallas pueden resistir los arietes, pero el espíritu humano es más frágil. La esperanza no va a llegar a París por sí sola. Alguien tiene que ir a buscarla. Y en el frío corazón del invierno, toma la decisión más audaz y peligrosa de su vida, una que podría salvar la ciudad o decapitar su defensa de un solo golpe. Él mismo irá a buscar al emperador. Una noche, te encuentras de guardia en la muralla sur, la que da a la orilla menos vigilada. El aire es tan frío que te duele respirar. En el silencio de la medianoche,
ves un movimiento sigiloso abajo. No es un ataque, es una pequeña barca, casi una cáscara de nuez, que se desliza desde la sombra de la isla. Dentro, unas pocas figuras envueltas en capas oscuras. Reconoces la silueta alta y erguida de Odón. No hay despedidas, no hay discursos, solo el roce de la ropa, el chapoteo amortiguado de un remo envuelto en tela y la determinación silenciosa de hombres en una misión imposible. Contienes la respiración mientras la barca cruza el brazo del Sena, una mancha vulnerable en el agua iluminada por la luna. Pasa rozando el borde exterior del campamento vikingo. Cada sombra es un enemigo potencial, cada ruido un posible desastre. Ves como la barca toca la orilla opuesta. Odón y sus hombres desembarcan y se funden en la oscuridad del bosque como fantasmas. Y ya está, el guardián de París ha abandonado la ciudad. Esta cabalgada nocturna es uno de los actos más legendarios de la historia de París. Los historiadores aún debaten la lógica detrás de esta decisión. ¿Fue un acto de liderazgo supremo, la única manera de convencer a los nobles reacios y a un emperador apático? ¿O fue una apuesta temeraria, arriesgando al único comandante capaz de mantener unida la defensa de la ciudad en un viaje casi suicida? ¿Por qué no enviar a un mensajero? La respuesta probable reside en el carisma y la autoridad personal de Odón. Sabía que una carta podía ser ignorada, pero su presencia, la del héroe de París cubierto del polvo del camino y la urgencia de la batalla, sería imposible de descartar. Su viaje es una odisea. No solo tiene que evitar las patrullas vikingas, sino que tiene que encontrar al emperador. Una curiosidad de la época es que el Sacro Imperio Romano no tenía una capital fija. La corte era itinerante, moviéndose constantemente de un palacio a otro en todo el vasto reino para administrar justicia, recaudar impuestos y mantener la lealtad. Odón no cabalgaba hacia un punto en el mapa, sino en busca de un fantasma, siguiendo rumores y la información de los mensajeros. Mientras tú y el resto de París esperáis, mirando los muros y el campamento enemigo, vuestro destino cabalga con él a través de los bosques oscuros y helados de Francia, un solo hombre llevando el peso de una ciudad sobre sus hombros. La pregunta que flota en el aire gélido de la ciudad es, ¿volverá y volverá a tiempo? En la ausencia de Odón, la ciudad se siente como un cuerpo sin cabeza. El obispo Gauslin, un hombre de fe y coraje, hace lo que puede para mantener el orden, pero la armadura del conde y su presencia imponente son irreemplazables. Mientras París contiene la respiración, los vikingos cambian de estrategia. Se dan cuenta de que tus murallas son fuertes y tus defensores tenaces. La fuerza bruta no ha funcionado, así que ahora recurren a una combinación de ingenio oscuro y terror psicológico. El campamento enemigo se transforma. Ya no es solo un lugar de descanso, es una fábrica de pesadillas a cielo abierto. El aire se llena del sonido constante de martillos, sierras y el grito de hombres dirigiendo la construcción. Parece que los vikingos no solo eran expertos en saquear monasterios, sino que también tenían un máster en carpintería de combate, una especie de IKEA del apocalipsis. Desde tu puesto de vigilancia, ves cómo ensamblan máquinas que hielan la sangre, perfeccionan sus arietes, ahora cubiertos con techos de madera y pieles más resistentes, verdaderas tortugas de asalto que avanzan lentamente hacia los muros. Construyen catapultas, no muy grandes, pero lo suficientemente potentes como para lanzar piedras del tamaño de una cabeza humana contra las almenas, obligando a los defensores a mantenerse agachados. Pero la pieza central de su obra es la más aterradora. Es una torre de asedio. Día tras día, la ves crecer, un monstruo de madera que se eleva más y más alto. Es de 3 pisos, más alta que las propias murallas de la ciudad, con una rampa en la parte superior lista para caer sobre tus defensas y vomitar una marea de guerreros directamente en tu hogar.
Verla crecer es una tortura psicológica. Es un reloj de arena de madera. Cada tabla clavada es un grano de arena que cae, acercando el momento de la aniquilación. Los historiadores aún debaten si estas máquinas fueron construidas con conocimiento traído de otros teatros de guerra, como el mundo bizantino, o si fueron una innovación nórdica desarrollada sobre el terreno, un testimonio de su increíble capacidad de adaptación. Pero su astucia no se limita a la ingeniería, también atacan tu mente, gritan insultos y promesas de lo que harán cuando la ciudad caiga, y entonces recurren a una táctica sacada de las profundidades del infierno. Las catapultas empiezan a lanzar no solo piedras, sino proyectiles grotescos. Una curiosidad espantosa de la guerra medieval es su brutalidad biológica y psicológica. Lanzan sobre las murallas las cabezas de los soldados francos capturados en escaramuzas anteriores. Cada cabeza que aterriza en el patio de la ciudad con un ruido sordo es un mensaje. Así es como acabáis. Vuestro emperador no vendrá. Vuestro conde os ha abandonado. El miedo se vuelve tangible. Un olor metálico en el aire. La torre de asedio está casi terminada. El asalto final se acerca, y esta vez no tienen la intención de fallar. La torre de asedio es una amenaza inminente, un gigante de madera que espera el momento de atacar el puente norte. Pero los líderes vikingos, Sigfred y Rollo, son estrategas, no brutos sin cerebro. Saben que atacar un solo punto permite a los defensores concentrar todas sus fuerzas. Así que, en una noche oscura y sin luna, deciden abrir un segundo frente. El objetivo, el hermano pequeño y a menudo olvidado del Grand Pont, el Petit Pont, el puente sur que conecta la isla con la orilla izquierda del Sena. Es más pequeño, su torre de defensa menos imponente, guarnecida por apenas una docena de hombres. Es el punto débil, la puerta trasera de París, y esta noche van a intentar derribarla. El ataque no comienza con un ariete, sino con fuego. Desde tu posición, ves un movimiento en el río. 3 de sus barcos de quilla larga, despojados de sus tripulaciones, avanzan lentamente a la deriva. Están llenos de madera seca, paja y alquitrán. Son barcos fantasma, dragones de fuego enviados para incendiar el puente de madera y su torre de piedra. El plan es simple y diabólico: usar el propio puente como combustible para cocinar a sus defensores. El resplandor naranja de las antorchas que encienden los barcos antes de soltarlos ilumina una escena infernal. Parece que los vikingos no habían leído el manual de prevención de incendios de la ciudad y planeaban hacer una barbacoa con la infraestructura parisina. Pero la pequeña guarnición del Petit Pont no se deja intimidar. 12 hombres contra una horda. 12 hombres que van a dar una lección de ingenio desesperado. Mientras los barcos de fuego se acercan, los defensores desatan su propio infierno. Vierten sobre ellos un cóctel letal que han preparado durante días, una mezcla hirviente de aceite, grasa animal y brea. Una curiosidad de la defensa de asedio es que este aceite hirviendo rara vez era aceite de oliva puro y caro. Era cualquier cosa inflamable y pegajosa que se pudiera encontrar. Una sopa espesa y nauseabunda diseñada para quemar y adherirse. El aire se llena del silbido de la mezcla al golpear las llamas, creando una explosión de fuego y humo negro y denso. Los defensores usan largos ganchos para dirigir los barcos en llamas, empujándolos para que choquen entre sí y contra los pilares de piedra del puente, lejos de la madera vulnerable. Los historiadores debaten la naturaleza exacta de este ataque. ¿Fue un asalto principal o una finta diseñada para desviar la atención del ataque masivo que se preparaba en el norte? Sea cual sea la intención, se convierte en una batalla épica en miniatura. La noche se ilumina como el día con el fuego de los barcos y el resplandor de las ollas de los defensores. En el fragor, las chispas y las brasas saltan por todas partes.
y entonces sucede lo inevitable, el propio Petit Pont, salpicado de aceite y reseco por meses de invierno, prende fuego. Las llamas, el arma de los defensores, se vuelven contra ellos. El puente arde con una furia incontrolable. El ataque vikingo ha sido repelido, pero a un costo terrible. La torre sur ahora está completamente aislada. Los 12 héroes atrapados en su pequeña fortaleza de piedra, separados del resto de la ciudad por un abismo de fuego y agua, han ganado la batalla de la noche, pero acaban de quedar varados en una isla de piedra en medio de un mar de enemigos. La luz del día siguiente revela la herida abierta en la defensa de París. El Petit Pont, o lo que queda de él, es una colección de vigas carbonizadas y pilares de piedra ennegrecidos por el hollín. La torre sur sigue en pie, sí, pero está incomunicada, una tumba de piedra para sus 12 valientes defensores que ahora deben racionar sus últimas flechas y su última gota de esperanza. Y esa brecha humeante en vuestras defensas se convierte en un símbolo de vuestra propia condición, aislados, quemados y con el corazón de la ciudad peligrosamente expuesto. El heroísmo de la noche anterior se desvanece con la luz del día, reemplazado por la fría y dura matemática de la supervivencia. Es entonces cuando los susurros, que antes eran tímidos, se convierten en un murmullo audible en toda la ciudad. La moral, ese músculo invisible que ha mantenido a París en pie, comienza a atrofiarse. Con Odón ausente, el liderazgo recae por completo en el obispo Gauslin, un hombre santo, pero no un guerrero. La gente empieza a dudar, no en voz alta al principio, sino en las esquinas oscuras, en las colas para recibir una ración de pan cada vez más pequeña. ¿Y si Odón no lo logró? ¿Y si fue capturado? Y luego, la pregunta más venenosa de todas, ¿y si nos abandonó? La fábrica de rumores medieval trabaja a toda máquina, una versión primitiva del doomscrolling en redes sociales, donde cada fragmento de información es negativo y se comparte con una mezcla de pánico y morbo. Para contrarrestar esta desesperación, el obispo Gauslin recurre a la única arma que le queda, la fe. Organiza procesiones por las calles. Ves pasar el relicario dorado que contiene, según se dice, un trozo del manto de San Germán, el antiguo protector de la ciudad. La gente se arrodilla, reza, llora, buscando una señal, un milagro. Una curiosidad de la psicología medieval es el poder tangible de las reliquias. No eran solo símbolos, se creía que eran conductos directos del poder de Dios, capaces de curar enfermedades y repeler ejércitos. Traerlas era el equivalente espiritual a desplegar un arma secreta. Pero los días pasan, y el único cambio es que los rostros se vuelven más demacrados. Parece que la intervención divina estaba en espera, o, tal vez, atascada en el tráfico celestial. Los historiadores aún debaten si la lealtad de los parisinos en este punto era hacia la corona carolingia o si se había transferido por completo a la figura carismática de Odón, convirtiendo la defensa en un acto de devoción personal más que en un deber imperial. Esta duda se convierte en el centro del conflicto. Si luchaban por Odón y él se ha ido, ¿por qué seguir luchando? La lealtad se convierte en una pregunta, no en una certeza. La unidad que los hizo fuertes contra el primer asalto se está agrietando bajo la presión incesante. Estás atrapado entre un enemigo que puedes ver fuera de los muros y un enemigo invisible. La desesperanza que está creciendo dentro de ellos. La cuestión ya no es si los muros caerán, sino si el espíritu de París se romperá primero. Justo cuando la ciudad parece a punto de romperse, cuando la fe en los santos y la confianza en los hombres se ha reducido a cenizas, ocurre algo. Un vigía en la muralla norte, con los ojos enrojecidos por el cansancio y el humo, deja escapar un grito, pero no es un grito de alarma, es un grito de incredulidad y de júbilo. En la distancia, más allá del campamento vikingo, en la cima de la colina de Montmartre, algo brilla.
No son hogueras enemigas. Es el sol reflejándose en miles de puntas de lanza y cascos de metal. Un bosque de estandartes se eleva contra el cielo, y entre ellos reconoces el águila imperial. Un sonido débil, llevado por el viento, llega a tus oídos, el sonido inconfundible de las trompetas de guerra francas. Es el ejército imperial. Carlos el Gordo, el emperador, por fin ha llegado. Una ola de alivio tan potente que casi te pone de rodillas recorre la ciudad. Gritos de alegría estallan desde las murallas, se extienden por las calles. La gente sale de sus casas, demacrada y débil, pero con una nueva luz en los ojos. Abrazan a los soldados, lloran de gratitud. El asedio ha terminado. El poder del imperio ha venido a aplastar a los invasores. Tú y tus compañeros en las almenas os ponéis de pie, listos para la batalla final, listos para presenciar la venganza del emperador. Odón, que ha regresado a la ciudad hace poco, tras su épica cabalgada, se une a vosotros en la muralla, con una expresión de sombría satisfacción. Su misión ha sido un éxito, pero entonces, algo extraño sucede. El vasto ejército imperial no avanza. No se forman en líneas de batalla, simplemente montan un campamento lujoso, muy lejos del alcance de las flechas vikingas. Pasan los días, ves enviados imperiales, hombres vestidos de seda y terciopelo, cabalgando hacia el campamento vikingo bajo banderas de tregua, y ves a los líderes vikingos visitar la opulenta tienda del emperador. La euforia en París se desvanece y se convierte en una confusión inquieta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no atacan? La noticia llega finalmente, no como un anuncio oficial, sino como un rumor venenoso que resulta ser verdad. El emperador no ha venido a luchar, ha venido a negociar, y ha llegado a un acuerdo. Carlos el Gordo ha prometido a los vikingos la asombrosa suma de 700 libras de plata para que levanten el asedio. Una curiosidad sobre el Danegeld es que no era solo un soborno, era una transacción fiscal humillante, a menudo recaudada a través de impuestos de emergencia que paralizaban la economía del reino. Y por si la vergüenza de pagar al enemigo no fuera suficiente, el acuerdo tiene una cláusula aún más infame. El pago es para que los vikingos se retiren, pero el emperador, para evitarles la molestia de volver al norte durante el invierno, les da permiso para navegar río arriba, más allá de París, y saquear Borgoña, una región rica y próspera que, irónicamente, también forma parte de su propio imperio. Los historiadores debaten si la decisión de Carlos fue un acto de pragmatismo calculado para salvar un ejército exhausto o la capitulación final de un líder roto. Para ti, de pie en esa muralla, no hay debate, es una traición a los hombres que han muerto defendiendo esta ciudad, una traición a los ciudadanos que han pasado hambre durante un año, y una traición a los pueblos de Borgoña, arrojados a los lobos para la conveniencia del emperador. La ayuda ha llegado, sí, pero no como un ejército salvador, sino como un contable que paga a un matón para que vaya a acosar al vecino. El frío que sientes ahora no tiene nada que ver con el invierno. Es el frío de la furia y el desprecio. La noticia del acuerdo cae sobre París como una lluvia helada. El alivio se transforma en una furia silenciosa y colectiva. Te encuentras en la plaza del mercado, escuchando el decreto leído por un heraldo imperial. La gente a tu alrededor, con sus rostros demacrados por el hambre, no vitorea. Sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora arden con una mezcla de incredulidad y desprecio. Han soportado un año de infierno, han visto morir a sus hijos de enfermedad, han luchado y sangrado en las murallas. ¿Para esto? ¿Para ver a sus torturadores pagados con la riqueza del reino y enviados a infligir el mismo sufrimiento a sus compatriotas de Borgoña? La palabra que se repite en susurros es vergüenza, la vergüenza de un emperador que no protege a su pueblo. Y entonces, todos los ojos se vuelven hacia Odón. Él está allí,
de pie junto al heraldo, su rostro como una máscara de piedra. No ha dicho nada, pero se puede sentir la tormenta que se gesta dentro de él. Él es el hombre que cabalgó a través de las líneas enemigas. Él es el hombre que prometió que la ayuda vendría, y ahora, esta es la ayuda que ha traído, un tratado humillante. La multitud lo mira, esperando una señal, una palabra, y Odón toma la decisión que lo catapultará de héroe a rebelde, de conde a hacedor de reyes. Da un paso al frente, no se dirige al heraldo, se dirige a ti, a los soldados, a los ciudadanos de París. Su voz no es un grito, pero corta el aire como el acero. Hemos defendido esta ciudad con nuestro honor y nuestra sangre, declara. No seremos los porteros de la desgracia de Borgoña. La multitud estalla en un rugido de aprobación. Es un momento de pura catarsis. Años de lealtad a un trono lejano e indiferente se rompen en un instante. En ese momento, la autoridad imperial se evapora dentro de los muros de París. No hay más emperador. Solo está Odón y el pueblo de París. Lo que sigue es un acto de desafío sin precedentes. La orden imperial es clara. Los parisinos deben permitir que la flota vikinga navegue pacíficamente río arriba. Pero cuando los primeros barcos vikingos, arrogantes en su victoria comprada, intentan pasar bajo el Grand Pont, se encuentran con una sorpresa. Las cadenas del puente, que deberían haber sido levantadas, siguen en su lugar. Las almenas, que deberían estar vacías, están llenas de arqueros con las flechas listas. Los hombres de Odón, tus compañeros, se niegan a moverse. Los vikingos gritan, señalan el tratado del emperador. Los parisinos responden con un silencio de piedra. Es un enfrentamiento tenso, surrealista, un puñado de ciudadanos desafiando la voluntad conjunta de un emperador y un ejército vikingo. Los historiadores debaten si este acto de desobediencia fue espontáneo o si fue una estrategia cuidadosamente orquestada por Odón para desacreditar a Carlos. Sea como fuere, el efecto es devastador para la autoridad imperial. Es una bofetada pública al emperador, un anuncio a todo el reino de que el hombre en el trono es débil y que su palabra no vale nada. Los vikingos, frustrados, se ven obligados a arrastrar sus barcos por tierra, en un desvío humillante y laborioso alrededor de la ciudad que se negó a doblegarse. Has traicionado una orden directa de tu emperador, pero al hacerlo, sientes que has sido leal a algo más grande, al honor de tu ciudad y a la seguridad de tu gente. Es una traición que se siente como la más pura de las lealtades. El eco de vuestra desobediencia se extiende por el reino más rápido que cualquier mensajero imperial. La imagen de los vikingos, los terroríficos señores del río, arrastrando sus barcos por el barro bajo la mirada desafiante de los parisinos, es a la vez cómica y profundamente simbólica. Es la imagen de un emperador cuya autoridad ya no puede controlar ni un solo puente en su propio reino. París ha sobrevivido. La ciudad, aunque marcada y hambrienta, comienza a respirar de nuevo. Las puertas se abren, no a la riqueza y al comercio de inmediato, sino al aire fresco de la libertad. El asedio ha terminado, pero algo fundamental ha cambiado en el tejido del poder. Tú caminas por las calles de una ciudad que se siente diferente. Antes del asedio, eras un súbdito del Sacro Imperio Romano, una pieza diminuta en un engranaje gigantesco. Ahora, te sientes como un ciudadano de París, un superviviente, un veterano. El miedo ha sido reemplazado por un orgullo feroz y endurecido. Miras a tus vecinos de otra manera. Compartisteis el hambre, el miedo y el desafío. Este sufrimiento compartido ha forjado una nueva identidad, una comunidad unida no por un juramento a un rey lejano, sino por la memoria del fuego y el acero. Una curiosidad sociológica que surge de estos eventos es el nacimiento de un patriotismo local mucho antes de que existiera el concepto de nación. La gente de París no se sentía francesa, pero después del asedio,
se sentían inequívocamente parisinos, leales a su ciudad y a su Salvador por encima de todo. Y en el centro de esta nueva realidad está Odón. Su figura parece haber crecido, ya no es solo el conde de París, es el defensor, el salvador. Los niños corren tras él por la calle, los soldados lo saludan con un respeto que raya en la adoración. Ha demostrado ser el líder que Carlos el Gordo solo pretendía ser, fuerte, decidido, presente. Mientras el emperador se retiraba a sus palacios en Alemania, avergonzado y ridiculizado, Odón se queda, supervisando la reparación de los puentes, organizando la distribución de alimentos que ahora pueden llegar a la ciudad y planificando las defensas futuras. Su popularidad es inmensa, una fuerza política por derecho propio. Los historiadores a menudo marcan el asedio de París como el punto de inflexión para la dinastía carolingia. Fue la prueba final que el imperio, ya fragmentado y debilitado, no pudo pasar. La autoridad de Carlos el Gordo quedó irrevocablemente destrozada. Los nobles de todo el reino franco-occidental, que ya murmuraban sobre su incompetencia, ahora tienen una prueba pública e innegable de su fracaso. Han visto que un conde local, con solo unos pocos cientos de hombres, mostró más valor y eficacia que el heredero de Carlomagno con todo el ejército imperial a su disposición. El imperio no se está rompiendo por ataques externos, se está desmoronando desde dentro, por la pérdida de confianza, por la erosión de la lealtad. El asedio ha creado un héroe, Odón, y al hacerlo, ha firmado la sentencia de muerte de un emperador. El reino necesita un líder fuerte, y ahora, todos saben dónde encontrarlo. La humillación de París no es un incidente aislado que el imperio pueda simplemente ignorar. Es la gota que colma el vaso, la chispa que enciende una pradera seca de descontento. La noticia de la incompetencia de Carlos el Gordo y el heroísmo de Odón se convierte en la comidilla de todas las cortes nobiliarias de Francia Occidental, Germania e Italia. Es como un meme medieval que se vuelve viral, extendiéndose de castillo en castillo, llevando consigo una mezcla de desprecio por el emperador y admiración por el conde. Los nobles, que ya gobernaban sus ducados y condados como reinos privados, ven la debilidad de Carlos no solo como un problema, sino como una oportunidad. Si el emperador no puede defender ni siquiera una ciudad estratégica como París, ¿cómo puede protegerlos a ellos? Peor aún, ¿por qué deberían seguirle siendo leales? La situación de Carlos se deteriora rápidamente. Su salud, siempre precaria, empeora. Sus ataques se vuelven más frecuentes, dejándolo incapacitado durante días. Su mente, nublada por el dolor y la enfermedad, parece incapaz de comprender la magnitud del desastre político que ha provocado. Sigue intentando gobernar como si nada hubiera pasado, emitiendo decretos que son ignorados y convocando asambleas a las que pocos nobles se molestan en asistir. Se ha convertido en un rey fantasma, una figura patética que se aferra a las insignias del poder mientras el poder real se le escapa entre los dedos. En noviembre del año 887, apenas un año después del final del asedio, la paciencia de la aristocracia se agota. Los nobles más poderosos del reino de Francia Oriental, la actual Alemania, convocan una asamblea en la ciudad de Trebour. No invitan a Carlos. Es, en efecto, un golpe de estado. Lo declaran no apto para gobernar. Las razones que dan son una lista de sus fracasos, su mala salud, su carácter cobarde, sobre todo, su vergonzosa gestión del asedio de París. Una curiosidad del derecho germánico medieval es que la realeza no era estrictamente hereditaria en el sentido moderno. Un rey era elegido por los nobles y podía ser depuesto si se demostraba incapaz de cumplir con su deber principal, que era liderar en la guerra y proteger el reino. Carlos el Gordo no fue asesinado ni exiliado, simplemente fue despedido.
como un mal gerente al que finalmente se le muestra la puerta. Los historiadores ven esta deposición no solo como el final de un mal gobernante, sino como el colapso final del sueño de Carlomagno. Tras la caída de Carlos, el imperio se fragmenta definitivamente. Los nobles de cada región, Francia Occidental, Francia Oriental, Borgoña e Italia, deciden elegir a sus propios reyes, líderes locales que puedan protegerlos de manera efectiva. El gran imperio unificado se rompe en pedazos, y nunca más volverá a unirse de la misma manera. Carlos el Gordo, el hombre que por un breve momento gobernó sobre casi toda Europa, es abandonado por todos. Se le permite retirarse a una de sus propiedades en Suabia, con una pequeña pensión para vivir sus últimos días. Muere apenas unas semanas después, en enero del 888, un hombre roto y olvidado. La caída ha sido total. El trono está oficialmente vacante, y el vacío de poder que su incompetencia creó ahora es un abismo que debe ser llenado. Con el emperador depuesto y el imperio desintegrado, el reino de los francos occidentales, la futura Francia, se enfrenta a una crisis existencial. ¿Quién los gobernará? El heredero legítimo de la dinastía carolingia, un niño llamado Carlos, que pasaría a la historia como Carlos el Simple, tiene solo 9 años. Poner a un niño en el trono, en un momento en que los vikingos todavía merodean por los ríos y los nobles luchan entre sí por el poder, es una receta para el desastre. El reino no necesita un símbolo, necesita un líder, un guerrero, un protector, y los ojos de todos los varones, duques y obispos del reino se vuelven hacia un solo hombre. Te encuentras en Compiègne, en febrero del año 888. El aire frío del invierno se llena con el bullicio de una gran asamblea de nobles. Han venido de todas partes del reino, sus estandartes de colores ondeando sobre las tiendas. No están aquí para debatir, están aquí para aclamar. Y la figura que se encuentra en el centro de todo es Odón. ¿Lo ves? No con su armadura abollada de defensor de París, sino vestido con las ricas túnicas de un noble de alto rango, pero su postura no ha cambiado, sigue siendo la de un soldado, erguido, vigilante. La elección es una formalidad. Uno por uno, los nobles más poderosos del reino se adelantan y le juran lealtad. Lo levantan sobre un escudo, una antigua costumbre germánica para aclamar a un nuevo rey en el campo de batalla, y lo proclaman rey de los francos occidentales. Es un momento revolucionario. Por primera vez en más de un siglo, el hombre en el trono no es un carolingio. La dinastía sagrada, descendiente del gran Carlomagno, ha sido dejada de lado. Odón, un hombre cuya única pretensión al poder es su valor y su competencia, es ahora el rey. Una curiosidad de este período es la tensión entre el principio hereditario, el derecho de sangre, y el principio electivo, el derecho de los nobles a elegir al más apto. La elección de Odón es una victoria contundente del principio electivo. Los nobles han decidido que la habilidad para gobernar es más importante que el linaje. Pero este triunfo es también una traición. Al aceptar la corona, Odón está usurpando el lugar que por derecho de nacimiento pertenece al joven Carlos el Simple. Él, que se presentó como el leal servidor del imperio, ahora se sienta en el trono del emperador depuesto. Los historiadores debaten intensamente la motivación de Odón en este momento. ¿Fue un acto de ambición personal, el objetivo final de su astuta carrera política, o fue un sacrificio, un deber que aceptó a regañadientes porque sabía que era la única persona que podía mantener unido al reino? ¿Se vio a sí mismo como un traidor a una dinastía, o como el salvador de una nación? Para ti, que lo viste desafiar al emperador en las murallas de París, la respuesta parece clara. Odón no traicionó un juramento por ambición, sino que eligió una lealtad superior, la lealtad a la gente, al reino,
por encima de la lealtad a una familia fallida. La traición al linaje carolingio fue el precio necesario para salvar a Francia, pero esta decisión, aunque celebrada hoy, plantará las semillas de futuros conflictos. El niño, Carlos el Simple, crecerá, y un día, vendrá a reclamar lo que considera suyo. La corona que Odón acaba de aceptar no es solo un símbolo de poder, es también una fuente de guerra futura. Ser aclamado como rey es una cosa, gobernar es otra muy distinta. La corona que Odón ahora lleva es pesada, no solo por su oro y sus joyas, sino por el peso de las expectativas y las amenazas. Su reinado no comienza con paz y banquetes, sino con la misma tarea que lo llevó al trono, la guerra. Los vikingos, que vieron la deposición de Carlos el Gordo no como un cambio de régimen, sino como una invitación a la fiesta, han regresado. Creen que un reino dividido y con un rey usurpador será una presa fácil. Se equivocan. Odón pasa la mayor parte de su reinado a caballo. Te imaginas su vida, no en un salón del trono, sino en un campamento militar, el sonido de las espadas siendo afiladas como su música de fondo. Él es un rey guerrero, en el sentido más literal. Corre de un lado a otro del reino, persiguiendo partidas de saqueadores vikingos a lo largo de los ríos Loira, Sena y Mosa. No se contenta con defender ciudades amuralladas. Adopta una estrategia agresiva, buscando al enemigo en campo abierto. El clímax de esta lucha llega en la batalla de Montfaucon, en el noreste de Francia. Allí, Odón lidera personalmente la carga de la caballería franca contra un gran ejército vikingo. Es una victoria aplastante, una de las pocas victorias decisivas en campo abierto que los francos lograron contra los invasores nórdicos. Esta batalla se vuelve legendaria, cantada en poemas épicos. Una curiosidad poética de la época es el Ludwigslied o Canto de Luis, que celebra una victoria anterior de otro rey franco, y los cronistas escriben sobre la victoria de Odón con un fervor similar, cimentando su imagen como el campeón del cristianismo contra el paganismo. Pero sus enemigos no son solo externos. La corona que ha tomado por elección, no por herencia, se asienta incómodamente sobre su cabeza. Muchos de los mismos nobles que lo eligieron ahora resienten su autoridad. Querían un líder fuerte contra los vikingos, pero no un rey fuerte que pudiera limitar su propio poder. Empiezan a conspirar contra él, a desafiar sus órdenes y a apoyar en secreto a su rival carolingio. Es como ser el gerente de una startup contratado para salvar la empresa, y luego descubrir que la junta directiva intenta sabotearte en cada reunión. Odón pasa tanto tiempo sofocando rebeliones internas como luchando contra los vikingos. Su reinado es un acto de malabarismo constante, intentando mantener unidas las piezas de un reino que amenaza con desmoronarse. Los historiadores debaten si Odón fue un buen administrador o simplemente un buen general. Ciertamente, no tuvo tiempo para grandes reformas legales o culturales. Su gobierno fue una gestión de crisis perpetua. Su principal logro no fue construir un nuevo reino, sino evitar que el viejo se disolviera por completo. Cada victoria contra los vikingos, cada rebelión sofocada, era un día más ganado para Francia. Era un protector, un dique humano contra el caos. Su reinado puede no haber sido glorioso en el sentido de paz y prosperidad, pero fue absolutamente esencial. Estaba manteniendo vivo al paciente, luchando contra la fiebre con la esperanza de que, algún día, el reino fuera lo suficientemente fuerte como para recuperarse. Y mientras luchaba, en la sombra, el niño que debería haber sido rey estaba creciendo. El tiempo, ese río implacable, trae consigo el problema que Odón sabía que llegaría. Carlos, el niño heredero de la dinastía carolingia, ya no es un niño. Ha alcanzado la mayoría de edad, 14 años en la ley franca, y emerge de las sombras de la corte de Francia Oriental donde se había refugiado. Y no viene solo, viene con el apoyo del arzobispo de Reims, Fulco,
uno de los clérigos más poderosos del reino, y con el respaldo de varios nobles francos que ven en él la oportunidad de derrocar al rey usurpador. El apodo que la historia le da, Carlos el Simple, es un poco engañoso. No significa tonto, sino más bien directo o sincero, un hombre sin duplicidad. Pero para Odón, esta sinceridad es una amenaza mortal. En el año 893, Carlos es coronado como rey rival en la Catedral de Reims. Ahora tienes dos reyes en el mismo reino. Es una situación insostenible, el catalizador de una guerra civil. La lucha que sigue no es una de grandes batallas campales como las que Odón libró contra los vikingos. Es una guerra de desgaste, de lealtades cambiantes y de política en la sombra. Imagina un tablero de ajedrez donde las piezas cambian de color a mitad de la partida. Un noble que apoya a Odón un día, podría cambiar de bando al siguiente si Carlos le ofrece más tierras o un título más prestigioso. Es una lucha agotadora que sangra los recursos del reino y distrae de la amenaza vikinga, que nunca ha desaparecido del todo. Odón, el rey guerrero, ahora tiene que ser también un político consumado. Viaja incansablemente por el reino, no solo para luchar, sino para negociar, para recordar a los nobles los juramentos que le hicieron, para recordarles que él fue quien los salvó cuando el linaje de Carlos los había abandonado. Ves a un hombre envejecido por una década de guerra constante, su cabello ahora veteado de gris, su rostro surcado por las arrugas de la preocupación. Sigue siendo un comandante formidable, y en los enfrentamientos directos, sus fuerzas suelen llevar la ventaja. Pero no puede estar en todas partes a la vez. Mientras sofoca una rebelión en el sur, otra puede estallar en el norte. Los historiadores debaten la verdadera profundidad del apoyo popular a Carlos el Simple. ¿La gente común realmente se preocupaba por la legitimidad dinástica, o simplemente seguían a sus señores locales? Probablemente, la mayoría de la gente solo quería paz y seguridad, y la guerra civil entre dos reyes les ofrecía todo lo contrario. Una curiosidad de este conflicto es cómo se luchaba. A menudo consistía en asediar los castillos de los nobles rivales, quemar sus cosechas y paralizar su economía, una forma brutal de guerra que castigaba a la población civil tanto o más que a los propios combatientes. La ironía es amarga. Odón, el hombre que unió a todos para defender París, ahora preside un reino dividido contra sí mismo. El héroe que luchó contra los invasores externos, ahora debe luchar contra sus propios compatriotas. La corona que le dieron como recompensa por su valor se ha convertido en una corona de espinas. La guerra civil se prolonga durante 5 años, un sangrado lento que debilita a un reino que apenas comenzaba a sanar. Y finalmente, el cuerpo del rey guerrero, el hombre que parecía forjado en hierro, cede, no en el campo de batalla, no por la espada de un enemigo, sino por el desgaste inexorable de una vida en la silla de montar. En el año 898, en el castillo de la Fr, Odón yace en su lecho de muerte. Estás en la habitación, el aire pesado con el olor a hierbas medicinales y cera de vela. Ves al gran defensor de París, al rey aclamado, reducido a una figura frágil bajo las pesadas mantas de piel. Su respiración es trabajosa, cada aliento es una lucha. A su alrededor se han reunido los hombres más poderosos del reino, sus aliados más cercanos y también algunos de sus rivales. Entre ellos destaca su hermano, Roberto, el hombre que ha luchado a su lado, el heredero lógico de su poder. Todos esperan la decisión final del rey. La muerte de un rey no es un asunto privado, es un acto político de suma importancia. Una curiosidad de la época es que la última voluntad y testamento de un monarca a menudo se declaraba oralmente frente a testigos nobles para que no hubiera disputas sobre su autenticidad. La tensión en la habitación es tan espesa como el humo de las velas. Todos asumen que Odón nombrará a Roberto como su sucesor,
consolidando el poder de su familia, la casa robertina, y asegurando que la corona permanezca con ellos. Sería el movimiento lógico, el movimiento de un fundador de dinastía, pero Odón, incluso en su lecho de muerte, es un estratega, con una voz apenas más fuerte que un susurro, hace su última jugada, ordena a sus nobles que juren lealtad no a su hermano, sino a su rival, a Carlos el Simple. Un murmullo de incredulidad recorre la habitación. Es una decisión que desafía toda lógica dinástica, porque, después de una década de lucha y sacrificio, entregaría la corona de vuelta a la misma familia que había demostrado ser incapaz de defender el reino. Los historiadores, hasta el día de hoy, debaten este acto final. ¿Fue una admisión de que su reinado había sido una usurpación temporal, un acto de piedad para reunificar el reino bajo su rey legítimo? ¿O fue el movimiento más astuto de todos, una jugada magistral para ganar la paz y asegurar que su propia familia, especialmente su hermano Roberto, mantuviera una posición de inmenso poder y respeto en un reino unificado, esperando un momento más oportuno? La verdad es que Odón, el pragmático, vio la realidad con una claridad brutal. Sabía que nombrar a su hermano solo perpetuaría la guerra civil, desangrando a Francia hasta la muerte. Al nombrar a Carlos, estaba sacrificando la ambición de su familia por el bien mayor. Estaba poniendo fin a la guerra que él mismo había ayudado a iniciar. En su momento final, el general que traicionó a su emperador para salvar un reino, ahora sacrificaba la corona de su propia familia para salvar ese mismo reino una vez más. Su última batalla no la ganó con la espada, sino con una palabra, y fue, quizás, su victoria más importante. La decisión de Odón es respetada. Carlos el Simple se convierte en el único rey de los francos occidentales, y la guerra civil se apaga. Pero el legado de Odón es mucho más que el de un rey temporal o un regente glorificado. Su vida y su reinado plantaron semillas que tardarían un siglo en florecer, pero que finalmente cambiarían el destino de Francia para siempre. Al aceptar la corona, rompió el hechizo de la legitimidad carolingia. Demostró que el liderazgo no era un derecho divino de sangre, sino algo que se ganaba con valor y competencia. Abrió la puerta a una nueva idea de realeza. La familia de Odón, los Robertinos, no desaparece en la oscuridad. Gracias a la paz negociada por Odón en su lecho de muerte, su hermano Roberto no solo sobrevive, sino que prospera. Se convierte en el noble más poderoso del reino, el duque de los francos, un título que lo convierte en el segundo al mando después del propio rey. La influencia de la familia crece, sus tierras se expanden, son los hacedores de reyes, el poder detrás del trono. El hermano de Odón, Roberto, e incluso su sobrino, Rodolfo, llegarían a ser elegidos reyes en los años venideros, continuando este patrón de alternancia entre los robertinos y los carolingios. Es como si el reino tuviera dos familias reales compitiendo por el puesto más alto, una con la legitimidad de la sangre, la otra con la legitimidad de los hechos. Y entonces, en el año 987, casi exactamente un siglo después de que Odón fuera aclamado rey, la semilla que él plantó da su fruto final. El último rey carolingio muere sin un heredero claro. Los nobles de Francia se reúnen una vez más para elegir a un rey, y su elección recae en un hombre que lleva el legado de Odón en su sangre. Es Hugo Capeto, el bisnieto del hermano de Odón, Roberto. Hugo Capeto es elegido rey, y esta vez, el cambio es permanente. Funda la dinastía Capeta, una línea de reyes que gobernará Francia de forma ininterrumpida durante más de 300 años, y a través de sus ramas, por más de 800. Los historiadores consideran unánimemente la elección de Hugo Capeto como el verdadero nacimiento de Francia como una entidad política distinta, separada del sueño imperial carolingio, y todo esto fue posible gracias a Odón. Su desafío al emperador,
su heroica defensa de París y su audaz ascenso al trono crearon el precedente. Demostró que un noble local podía convertirse en el salvador y líder de la nación. Una curiosidad final sobre este legado es que la dinastía Capeta, a diferencia de los carolingios, se centró exclusivamente en gobernar el reino de Francia. Abandonaron las ambiciones imperiales y se concentraron en consolidar un reino más pequeño pero más fuerte. En cierto modo, es el pragmatismo de Odón convertido en política de Estado. El caos del asedio de París, la traición a un emperador incompetente, todo condujo, a través de un camino largo y tortuoso, a la creación de una de las naciones más duraderas y poderosas de Europa. La traición de Odón no solo salvó un reino, sino que, en última instancia, ayudó a crear uno nuevo. Así que aquí estamos, al final de este largo viaje a través del fuego, el hambre y la ambición, y nos enfrentamos a la pregunta que ha estado flotando bajo toda esta historia: ¿fue Odón un héroe o un traidor? La respuesta, como suele ocurrir con las grandes figuras de la historia, es que fue ambas cosas, y quizás, lo más importante, es que tuvo que ser ambas cosas. Para ser el héroe que París necesitaba, tuvo que traicionar la orden de su emperador. Para ser el rey que el reino necesitaba, tuvo que traicionar el derecho de nacimiento de la dinastía legítima. Para asegurar la paz que su pueblo necesitaba, tuvo que traicionar la ambición de su propia familia. Cada acto de heroísmo en su vida estuvo cimentado sobre un acto de traición. Esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la lealtad. ¿A qué debemos ser leales? ¿A una persona? ¿A un título? ¿A una ley? ¿O a una idea? ¿A un pueblo? ¿A un futuro? Carlos el Gordo era el emperador legítimo, el depositario de la lealtad por ley y tradición, pero su lealtad era a sí mismo, a su comodidad, a la solución más fácil. Odón rompió su juramento a un hombre para ser leal a un ideal, la supervivencia y el honor de su gente. Su historia nos obliga a preguntarnos si la traición no es, a veces, la forma más elevada de lealtad. Traicionar una estructura de poder corrupta o incompetente puede ser el acto más leal hacia los principios que esa estructura se supone que debe defender. Es una paradoja incómoda, una que resuena a lo largo de la historia, desde los conspiradores contra César hasta los denunciantes modernos. Los historiadores, en su eterna búsqueda de matices, a menudo se alejan de las etiquetas simples de héroe y villano. Debaten las consecuencias económicas de sus decisiones, el impacto social de su reinado y las complejidades políticas de sus alianzas. Pero para ti, que has caminado por las murallas de París a su lado, que has sentido el hambre y el miedo, y que has visto la esperanza renacer con su desafío, la respuesta puede ser más simple. Él fue el hombre que se quedó cuando otros huyeron, el hombre que luchó cuando otros pagaron, el hombre que eligió a su pueblo por encima de su señor. Una última curiosidad sobre la lealtad es su fragilidad. El mismo pueblo que aclamó a Odón como su salvador, y los mismos nobles que lo eligieron rey, también conspiraron contra él cuando su liderazgo ya no les convenía. La lealtad es a menudo una calle de un solo sentido, que fluye hacia el poder mientras éste sea útil. La paradoja final del general que traicionó a su emperador para salvar un imperio es que, al hacerlo, se condenó a sí mismo a una vida de lucha constante, desconfianza y rebelión. Salvó el reino, pero quizás nunca encontró la paz en él. Su historia es un recordatorio de que hacer lo correcto a menudo tiene un costo personal inmenso, y que las coronas ganadas en el campo de batalla son siempre las más pesadas de llevar. El viaje de esta noche ha terminado. La historia de Odón, con su estruendo de acero y sus susurros de traición, se desvanece ahora en el silencio. Las llamas que consumieron el Petit Pont se han extinguido, dejando solo el recuerdo de su calor. El rugido de los guerreros en las murallas se convierte en un eco lejano,
como el sonido de las olas rompiendo en una costa distante. Siente como esa tensión, esa adrenalina de la batalla y la intriga política comienza a disolverse. Deja que se escurra de tus hombros, de tus músculos, dejando tras de sí una sensación de calma y quietud. La historia ha sido contada, la lección ha sido aprendida, el reino está a salvo, al menos por ahora. Ahora, tu mente puede descansar. Imagina que estás en una biblioteca antigua, muy parecida a las de los monasterios donde los monjes escribieron estas crónicas. El aire es fresco y huele a pergamino viejo y a cera de abejas. La única luz proviene de una sola vela en un escritorio lejano, su llama danzando suavemente, proyectando sombras largas y tranquilas que se mueven como fantasmas perezosos por las paredes. No hay nada que hacer, ningún lugar a donde ir. Solo estás tú, rodeado por el silencio reconfortante de miles de historias que duermen en sus estantes. Cada libro contiene un mundo, una vida, una aventura, pero esta noche, todos están en silencio, están esperando, no te piden nada, simplemente ofrecen su presencia silenciosa y constante, un ancla en el tiempo. Siente la seguridad de este lugar. Los muros son gruesos, de piedra, y te protegen de cualquier tormenta, de cualquier ruido del mundo exterior. El único sonido es el de tu propia respiración, lenta y profunda. Inhala la calma de esta biblioteca, y exhala cualquier pensamiento que quede, cualquier preocupación que persista. Míralos flotar lejos de ti, como el humo de una vela que se apaga, disolviéndose en la oscuridad pacífica de la habitación. Puedes sentir cómo tus párpados se vuelven más pesados, como si estuvieran hechos de plomo suave y cálido. Cada parpadeo es más lento, más prolongado. Estás a salvo, estás en calma. La historia de Odón te ha mostrado que incluso en medio del caos más grande, puede haber un propósito, y que después de la lucha más feroz, puede llegar la paz. Permite que esa paz te envuelva ahora, como una manta pesada y cálida. Deja que el susurro de la historia se convierta en una nana, guiándote suavemente hacia un sueño profundo y reparador. Un sueño donde los héroes y los traidores descansan juntos, y donde solo queda el silencio pacífico de la noche. Fin. Dulces sueños.